Un hombre de cabello rebelde y mirada curiosa que descubrió que el universo era mucho más extraño y maravilloso de lo que nadie había imaginado. Esta es la historia de Albert Einstein. Comencemos nuestro viaje en una tarde tranquila de 1895, en la ciudad de Múnich, Alemania. Un adolescente de 16 años llamado Albert está recostado en el césped de un parque, mirando el cielo azul. Sus compañeros de clase están estudiando para los exámenes, memorizando fechas y fórmulas, pero Albert prefiere hacer algo diferente: soñar. Mientras observa las nubes pasar lentamente sobre su cabeza, Albert se hace una pregunta extraña, una pregunta que la mayoría de la gente nunca se haría. ¿Qué pasaría si pudiera viajar montado en un rayo de luz? ¿Cómo se vería el mundo? ¿Podría ver su propio reflejo en un espejo si ambos viajaran a la velocidad de la luz? Este experimento mental, este simple acto de imaginación, eventualmente lo llevaría a revolucionar nuestra comprensión del espacio, el tiempo y la realidad misma. Pero en este momento, Albert es solo un estudiante que no encaja muy bien en el sistema educativo tradicional. Albert Einstein nació el 14 de marzo de 1879 en Ulm, una pequeña ciudad al sur de Alemania. Era un bebé con una cabeza inusualmente grande, tanto que su madre se preocupó al principio. Pero pronto esa gran cabeza estaría llena de ideas que cambiarían el mundo. Contrario a la leyenda popular, Albert no era un mal estudiante. De hecho, era brillante en matemáticas y ciencias, pero tenía un problema con la autoridad y con el aprendizaje memorístico. No le gustaba que le dijeran qué pensar o cómo pensar. Quería entender las cosas por sí mismo, explorar sus propias preguntas, seguir su propia curiosidad. A los 5 años, su padre le mostró una brújula magnética. Albert quedó fascinado. ¿Cómo sabía la aguja hacia dónde apuntar? No había nada visible empujándola, ninguna mano tocándola, y sin embargo siempre señalaba el norte. Debe haber algo oculto, pensó el pequeño Albert, fuerzas invisibles que mueven las cosas en el universo. Esta experiencia dejó una impresión profunda en él, una sensación de asombro que nunca perdería. Cuando Albert tenía 10 años, su familia invitó regularmente a cenar a un estudiante de medicina pobre llamado Max Talmud. Max le traía libros de ciencia y matemáticas, y los dos pasaban horas discutiendo sobre el universo. Albert devoró estos libros, enseñándose a sí mismo geometría avanzada y álgebra mientras sus compañeros apenas empezaban con la aritmética básica. Pero la vida no siempre fue fácil para el joven Einstein. Cuando tenía 15 años, su familia se mudó a Italia por el negocio de su padre, pero Albert tuvo que quedarse en Múnich para terminar la escuela. Se sentía solo y fuera de lugar. El ambiente militarista y autoritario de la escuela alemana lo sofocaba. Un día, simplemente decidió irse. Obtuvo una nota médica alegando un colapso nervioso y se reunió con su familia en Italia. Este fue un momento de gran incertidumbre. Albert había abandonado la escuela sin graduarse. No tenía diploma, no tenía perspectivas claras de futuro, pero tenía algo más valioso: curiosidad insaciable y la libertad de explorarla. Durante el año siguiente, Albert viajó por Italia, disfrutando del arte, la cultura y el paisaje. Pero sabía que necesitaba una educación formal. Decidió aplicar al Instituto Politécnico de Zúrich en Suiza, una de las mejores escuelas de ciencia e ingeniería de Europa. Había un problema. Era 2 años menor que la edad requerida y no tenía diploma de secundaria. Albert tomó el examen de admisión y falló. Su alemán, francés e historia no eran lo suficientemente buenos, aunque sus calificaciones en matemáticas y física fueron excelentes. Sin embargo, el director del instituto quedó tan impresionado con sus habilidades matemáticas que le sugirió terminar la escuela secundaria en Suiza y volver a intentarlo el año siguiente. Albert siguió este consejo y asistió a una escuela en Aarau, Suiza. A diferencia de su experiencia anterior, le encantó. Los profesores animaban el pensamiento independiente y la creatividad. Aquí, Albert floreció. Se graduó en 1896 y fue aceptado en el Politécnico de Zúrich. Los años universitarios de Einstein fueron formativos pero complicados. Era brillante, pero también terco y poco convencional. A menudo faltaba a clases que le parecían aburridas, prefiriendo estudiar por su cuenta o discutir física en cafés con amigos. Esto frustró a sus profesores, algunos de los cuales pensaban que desperdiciaba su talento. Durante estos años, Albert conoció a Mileva Maric, la única mujer en su clase de física. Mileva era brillante, seria e igualmente apasionada por la ciencia. Los dos se enamoraron profundamente. Pasaban horas discutiendo física, matemáticas y filosofía.
Mileva se convirtió en su confidente intelectual y, eventualmente, en su primera esposa. Albert se graduó en 1900, pero entonces llegó otro golpe. Ninguna universidad le ofreció un puesto de asistente de investigación. Sus profesores, molestos por su actitud independiente, no le proporcionaron las recomendaciones que necesitaba. Durante 2 años, Albert luchó, tomando trabajos temporales de enseñanza, viviendo prácticamente en la pobreza. Finalmente, en 1902, con la ayuda del padre de un amigo, consiguió un trabajo en la oficina de patentes de Berna, Suiza. Su trabajo era evaluar solicitudes de patentes para invenciones. No era lo que había soñado, trabajar en una oficina en lugar de una universidad, pero resultó ser una bendición disfrazada. El trabajo en la oficina de patentes no era demasiado exigente, lo que le daba tiempo para pensar sobre física. Además, revisar invenciones lo ayudó a desarrollar la capacidad de visualizar cómo funcionaban los mecanismos, una habilidad que más tarde aplicaría a sus experimentos mentales sobre el universo. Durante el día, Albert revisaba patentes. Por las noches y los fines de semana, revolucionaba la física. Ahora déjame llevarte a un momento específico. Una mañana de primavera en 1905. Albert tiene 26 años. Está sentado en su pequeño apartamento en Berna, con papeles dispersos sobre la mesa. Mileva está en la cocina con su bebé, su primer hijo Hans Albert, que nació el año anterior. El sol de la mañana entra por la ventana. Albert sostiene una pluma y mira una hoja de papel casi en blanco. Está pensando en luz, en tiempo, en espacio. Ha estado trabajando en un problema que ha confundido a los físicos durante años. ¿Cómo se mueve la luz a través del espacio? ¿Necesita un medio, como las olas necesitan agua? Y entonces, como un rayo, llega la respuesta. No necesita ningún medio. La luz es diferente. Y si la luz siempre viaja a la misma velocidad sin importar cómo te muevas, entonces algo más debe cambiar. El espacio debe encogerse. El tiempo debe ralentizarse. Esta comprensión, este momento de claridad brillante, se convertirá en la teoría especial de la relatividad, una de las ideas más importantes en la historia de la ciencia. Albert comienza a escribir febrilmente. Las ecuaciones fluyen de su pluma. Durante las siguientes semanas, produce no 1, sino 4 artículos revolucionarios. Cada uno por sí solo habría sido suficiente para establecer su reputación. Juntos, transformaron la física. El primer artículo explicaba el efecto fotoeléctrico, demostrando que la luz se comporta como partículas. Este trabajo eventualmente le ganaría el premio Nobel. El segundo artículo proporcionaba evidencia de la existencia de átomos midiendo cómo las pequeñas partículas se mueven en líquidos, un fenómeno llamado movimiento browniano. El tercer artículo presentaba la teoría especial de la relatividad, mostrando que el tiempo y el espacio no son absolutos sino relativos al observador. Y el cuarto artículo, casi una nota al pie del tercero, contenía la ecuación más famosa de la historia, E igual a mc². Energía igual a masa por la velocidad de la luz al cuadrado. Esta simple ecuación reveló que la masa y la energía son la misma cosa en diferentes formas, y que una cantidad minúscula de masa contiene una cantidad enorme de energía. Los físicos ahora llaman a 1905 el Annus Mirabilis de Einstein, el año milagroso. Pero cuando Albert envió estos artículos a la revista científica Annalen der Physik, no hubo fanfarria inmediata. Los artículos fueron publicados, algunos científicos los notaron, pero Einstein siguió trabajando en la oficina de patentes. Lentamente, muy lentamente, la comunidad científica comenzó a darse cuenta de lo que Einstein había logrado. Las invitaciones para dar conferencias empezaron a llegar. Las universidades que lo habían rechazado ahora querían contratarlo. En 1909, finalmente dejó la oficina de patentes y se convirtió en profesor. Pero Einstein no estaba satisfecho. La teoría especial de la relatividad solo funcionaba para objetos que se mueven a velocidad constante. ¿Qué pasa con los objetos que se aceleran? ¿Qué pasa con la gravedad? Durante los siguientes 10 años, Einstein trabajó en el problema más difícil que jamás había enfrentado. Necesitaba entender la gravedad, no como Newton la había descrito, como una fuerza misteriosa que actúa instantáneamente a través del espacio, sino como algo más fundamental. En 1907, Albert tuvo lo que llamó el pensamiento más feliz de mi vida. Imaginó a un hombre cayendo libremente desde el techo de una casa. Durante la caída, el hombre no sentiría su propio peso. Estaría en caída libre, sin gravedad, al menos desde su propia perspectiva. Esto significaba que la gravedad y la aceleración eran equivalentes,
Dos caras de la misma moneda. Pero convertir esta idea en una teoría matemática completa era extraordinariamente difícil. Einstein necesitaba matemáticas que ni siquiera había aprendido en la universidad. Tuvo que enseñarse a sí mismo geometría no euclidiana, un tipo de matemática que describe espacios curvos. Durante años, luchó, llenó cuadernos con ecuaciones, cometió errores, se confundió, casi se rindió. Su salud sufrió. Su matrimonio con Mileva, que ya estaba tenso, se deterioró aún más. Pero Einstein persistió. Finalmente, en noviembre de 1915, después de meses de trabajo intenso que lo dejó física y mentalmente agotado, Einstein completó la teoría general de la relatividad. Esta teoría propuso algo extraordinario. La gravedad no es una fuerza en el sentido tradicional. En cambio, los objetos masivos como planetas y estrellas curvan el espacio y el tiempo a su alrededor, como una bola de boliche colocada en una cama elástica crea un hoyo. Otros objetos se mueven a lo largo de estas curvas en el espacio-tiempo, lo que percibimos como gravedad. Era una idea tan radical, tan contraria a la intuición, que incluso muchos científicos tenían dificultades para aceptarla. Pero Einstein había predicho algo que podía probarse. La luz de las estrellas debería doblarse cuando pasa cerca del Sol. Durante un eclipse solar, cuando el Sol se oscurece y las estrellas se vuelven visibles durante el día, este efecto debería ser medible. En 1919, 4 años después de que Einstein publicara su teoría, se organizó una expedición científica británica para observar un eclipse solar desde África y América del Sur. Las mediciones confirmaron la predicción de Einstein. La luz de las estrellas realmente se doblaba alrededor del Sol, exactamente en la cantidad que él había calculado. La noticia apareció en los titulares de todo el mundo. La luz no viaja en línea recta, Newton derrocado, la revolución en la ciencia. De la noche a la mañana, Albert Einstein se convirtió en la persona más famosa del mundo científico y una celebridad internacional. Pero Einstein no buscaba la fama. De hecho, a menudo la encontraba agobiante. Lo que más amaba era la quietud, el tiempo para pensar, la libertad de explorar las preguntas más profundas sobre el universo. En 1921, le otorgaron el Premio Nobel de Física, no por la relatividad como muchos esperaban, sino por su trabajo sobre el efecto fotoeléctrico. Los científicos del Comité Nobel aún no estaban completamente convencidos de la relatividad, tan radical era la idea. Durante las décadas de 1920 y principios de 1930, Einstein viajó por el mundo dando conferencias, conociendo a otros grandes pensadores y continuando su investigación. Se había divorciado de Mileva en 1919 y se casó con su prima Elsa, quien lo cuidó y protegió del mundo exterior. Pero las sombras se estaban acumulando sobre Europa. En Alemania, los nazis llegaron al poder en 1933. Einstein, que era judío, se convirtió en un objetivo. Los nazis quemaron sus libros, confiscaron sus propiedades y pusieron una recompensa por su cabeza. La física judía, como despectivamente llamaban a la relatividad, fue denunciada. Einstein estaba en Estados Unidos dando conferencias cuando Hitler tomó el poder. Sus amigos le advirtieron que no regresara. Nunca volvió a pisar suelo alemán. Aceptó un puesto en el Instituto de Estudios Avanzados de Princeton, Nueva Jersey, donde viviría el resto de su vida. Déjame llevarte ahora a una tarde tranquila en 1939, en Princeton. Einstein, ahora de 60 años con su icónico cabello blanco despeinado, está en su estudio en casa. Las paredes están llenas de libros. Papeles con ecuaciones cubren su escritorio. Afuera, los árboles se mecen suavemente con la brisa. Un visitante llega con noticias perturbadoras. Científicos en Alemania han logrado dividir el átomo de uranio, liberando energía, tal como E igual a mc² predecía. Existe la posibilidad de que los nazis puedan usar este descubrimiento para construir una bomba de poder inimaginable. Einstein, un pacifista de toda la vida que odiaba la violencia, se enfrenta a una decisión terrible. Finalmente, firma una carta al presidente Roosevelt advirtiendo sobre esta amenaza y instando a Estados Unidos a desarrollar investigación nuclear. Esta carta ayudó a lanzar el proyecto Manhattan, que eventualmente produciría las bombas atómicas lanzadas sobre Hiroshima y Nagasaki en 1945. Einstein no trabajó en el proyecto de la bomba atómica, él mismo, las autoridades militares lo consideraban un riesgo de seguridad debido a sus conocidas simpatías pacifistas.
Pero cuando supo de la destrucción que causaron las bombas, quedó profundamente afectado. «Ay de mí», dijo. Pasó el resto de su vida defendiendo el desarme nuclear y la paz mundial. Durante sus últimos años en Princeton, Einstein se convirtió en una figura querida en la comunidad. Lo veías caminando por la ciudad con su suéter desgastado y sandalias sin calcetines, incluso en invierno. Compraba helado en la tienda local y charlaba con los niños del vecindario. A pesar de su fama mundial, seguía siendo humilde y accesible. En su oficina del instituto, Einstein trabajaba en lo que llamaba su teoría del campo unificado, un intento de combinar todas las fuerzas de la naturaleza, gravedad y electromagnetismo, en una sola ecuación elegante. Era su sueño final, su búsqueda del santo grial de la física. Pero este problema resultó ser demasiado difícil, incluso para Einstein. La naturaleza era más compleja de lo que él imaginaba. Su búsqueda de la unificación continuó sin éxito hasta el final de su vida. En la noche del 17 de abril de 1955, Albert Einstein sufrió una ruptura de aneurisma aórtico. Fue llevado al hospital de Princeton. Los doctores le dijeron que podían operarlo, pero las posibilidades de éxito eran bajas. Einstein, de 76 años y listo para partir, rechazó la cirugía. «Quiero irme cuando quiera», dijo. «Es de mal gusto prolongar la vida artificialmente. He hecho mi parte, es hora de irse, lo haré con elegancia». En sus últimas horas, pidió sus ecuaciones. Incluso en su lecho de muerte, estaba trabajando en sus cálculos, buscando esa teoría unificada elusiva. En las primeras horas del 18 de abril, Albert Einstein murmuró algunas palabras en alemán, un idioma que la enfermera de noche no entendía, y luego exhaló su último aliento. El mundo había perdido a uno de sus más grandes pensadores, pero las ideas de Einstein vivirían para siempre. Hoy, más de medio siglo después de su muerte, las teorías de Einstein no son solo abstractas curiosidades científicas. Son parte de nuestra vida cotidiana. Cada vez que usas GPS en tu teléfono, estás usando relatividad. Los satélites GPS deben corregir sus relojes porque el tiempo corre más rápido en el espacio que en la Tierra, exactamente como Einstein predijo. Sin estas correcciones relativistas, tu GPS te daría una ubicación errónea por varios kilómetros. Las ideas de Einstein sobre la relación entre masa y energía llevaron al desarrollo de la energía nuclear, tanto para armas como para energía. Su trabajo sobre el efecto fotoeléctrico ayudó a crear la tecnología de células solares. Sus ideas sobre cómo la luz interactúa con la materia llevaron a la invención del láser. Pero quizás el legado más importante de Einstein no son sus ecuaciones específicas, sino su enfoque de la ciencia y de la vida. Einstein nos enseñó que las preguntas más simples, aquellas que un niño podría hacer, a menudo son las más profundas. Nos mostró que la imaginación es más importante que el conocimiento, porque el conocimiento es limitado mientras la imaginación abraza el mundo entero. Einstein nunca perdió su sentido de asombro por el universo. Cuando la gente le preguntaba sobre su genio, él decía: «No tengo ningún talento especial. Solo soy apasionadamente curioso». Creía que la cualidad más importante que una persona puede tener es la curiosidad, el deseo de seguir preguntando por qué, de nunca aceptar que algo es simplemente, así es. Esta curiosidad infantil, combinada con rigor matemático y pensamiento profundo, es lo que le permitió ver cosas que nadie más había visto. Einstein también nos enseñó sobre la perseverancia. Su camino hacia el éxito no fue directo. Enfrentó rechazo, pobreza y duda. Fue rechazado de trabajos académicos. Su primer matrimonio fracasó. Cometió errores en su trabajo. Pero nunca se rindió. Siguió pensando, calculando, imaginando. Y nos enseñó humildad. A pesar de cambiar nuestra comprensión del universo, Einstein siempre reconoció cuánto no sabía. «Mientras más aprendo», dijo una vez, «más me doy cuenta de cuánto no sé». Veía la ciencia no como una colección de respuestas sino como un proceso sin fin de hacer mejores preguntas. Una de las citas más famosas de Einstein es: «La cosa más hermosa que podemos experimentar es el misterio. Es la fuente de todo arte y ciencia verdaderos». Para Einstein, el universo era un lugar de maravilla infinita, un acertijo que nunca podría resolverse completamente pero que era infinitamente gratificante de explorar. Ahora, mientras te preparas para dormir, imagina por un momento que eres Albert Einstein de niño, acostado en el césped, mirando las estrellas. Cada punto de luz que ves es un sol como el nuestro, quizás con planetas orbitando a su alrededor. La luz que ves esta noche salió de esas estrellas hace años, décadas,
incluso siglos, viajando a través del vasto vacío del espacio para llegar a tus ojos. El espacio y el tiempo, Einstein nos enseñó, están entrelazados en un tejido de 4 dimensiones. Los objetos masivos curvan este tejido, y esa curvatura es lo que llamamos gravedad. En este momento, la Tierra bajo ti está curvando el espacio-tiempo, manteniéndote gentilmente en su superficie mientras duermes. El tiempo no es el mismo en todas partes. En la cima de una montaña, el tiempo corre ligeramente más rápido que al nivel del mar. Si pudieras viajar cerca de la velocidad de la luz, el tiempo se ralentizaría tanto para ti que podrías viajar al futuro. Estos no son cuentos de ciencia ficción. Son hechos reales sobre nuestro universo, descubiertos por un hombre que se atrevió a preguntar, ¿y si? Mientras cierras los ojos, piensa en esto. Los átomos que componen tu cuerpo fueron forjados en el corazón de estrellas antiguas que explotaron miles de millones de años antes de que nacieras. Eres literalmente polvo de estrellas, como lo somos todos. La misma física que Einstein descubrió, las mismas leyes que gobiernan las galaxias distantes, también gobiernan cada átomo de tu ser. Y aquí está la parte realmente hermosa. Ese cerebro en tu cabeza, hecho de polvo de estrellas, es capaz de entender el universo que lo creó. Puedes comprender las mismas leyes que te formaron. Eso, como Einstein podría decir, es verdaderamente extraordinario. Mientras te quedas dormido esta noche, recuerda el mensaje de Einstein. Mantén tu curiosidad. Haz preguntas. No temas parecer tonto o desafiar lo que todos los demás aceptan. Las mayores revoluciones en el pensamiento comienzan con alguien que se atreve a imaginar que las cosas podrían ser diferentes. Tal vez mañana, cuando despiertes, verás el mundo de manera un poco diferente. Tal vez notarás el milagro de la gravedad manteniendo tus pies en el suelo. Tal vez pensarás en cómo la luz del sol tardó 8 minutos en viajar desde el sol hasta tu piel. Tal vez te preguntarás qué es realmente el tiempo, o por qué el universo existe en absoluto. Estas son buenas preguntas. Son las preguntas que nos hacen humanos, las preguntas que nos conectan con Einstein y con todos los grandes pensadores que han mirado hacia arriba y se han preguntado. La historia de Albert Einstein es la historia de un soñador que nunca dejó de soñar. Un niño que miró una brújula y sintió asombro. Un joven que imaginó viajar en un rayo de luz. Un oficinista que revolucionó la física. Un refugiado que encontró un nuevo hogar. Un viejo sabio que nunca perdió su curiosidad infantil. Su vida nos enseña que no necesita ser perfecto. Einstein no se destacaba en todo. No era ordenado, olvidaba citas, usaba los mismos calcetines todos los días. De hecho, dejó de usar calcetines por completo porque le parecían innecesarios. Pero se enfocaba intensamente en lo que más le importaba: entender el universo. Nos enseña que el fracaso es parte del viaje. Cada error de Einstein, cada teoría descartada, cada problema sin resolver lo acercó a la verdad. Nos enseña que la simplicidad es hermosa. Einstein siempre buscaba la explicación más simple posible, no más simple, sino la más simple posible. Y nos enseña que nunca es demasiado tarde para hacer preguntas, para aprender cosas nuevas, para cambiar tu forma de pensar. Einstein tenía 26 años cuando publicó la relatividad especial, 36 cuando completó la relatividad general. No fue un niño prodigio que lo descubrió todo de joven. Fue un pensador persistente que continuó creciendo y aprendiendo toda su vida. Ahora, en esta noche tranquila, mientras yaces en tu cama bajo las mismas leyes de la física que Einstein descubrió, deja que tus pensamientos fluyan libremente. No te preocupes por las preguntas sin respuesta. Einstein pasó décadas persiguiendo preguntas que nunca resolvió completamente, y eso está bien. La búsqueda misma es valiosa. Deja que tu mente se relaje. Imagina el tejido del espacio-tiempo como un océano suave, con cada masa creando ondulaciones y curvas. Imagínate flotando en este océano cósmico, tranquilo y en paz. Respira profundamente. Con cada respiración, estás intercambiando átomos con el mundo que te rodea. Los mismos átomos que alguna vez fueron parte de estrellas distantes, de antiguos océanos, de dinosaurios, de árboles, de cada ser humano que alguna vez vivió. Estás conectado con todo en el universo, no solo metafóricamente sino literalmente, a través de las leyes de la física que Einstein nos ayudó a entender. Y ahora, mientras el sueño viene suavemente, como siempre lo hace, recuerda las palabras finales de Einstein. La distinción entre el pasado, presente y futuro es solo una ilusión obstinadamente persistente. En el tejido del espacio-tiempo, todos los momentos existen simultáneamente. El niño Einstein mirando su brújula,
El joven Einstein soñando con rayos de luz, el Einstein de mediana edad escribiendo sus ecuaciones, el anciano Einstein caminando por Princeton, todos existen en algún lugar en el vasto paisaje de 4 dimensiones de la realidad. Y tú, en este momento, también eres parte de ese tejido eterno. Tu historia, tus pensamientos, tus sueños, todos entretejidos en la estructura misma del universo. Buenas noches, soñador, que tus sueños sean tan vastos como el universo que Einstein nos ayudó a comprender, y tan llenos de asombro como los suyos siempre fueron. Y recuerda, la imaginación es más importante que el conocimiento, porque mientras el conocimiento es limitado, la imaginación abraza el mundo entero. Buenas noches.